lo que Yahweh unió, no lo separe el hombre. Amados hermanos, hoy tocaré un tema que a muchos tiene confundido, o que no lo saben, o que no lo quieren aceptar. Lo cierto es que hay quienes se dicen ser creyentes pero viven en adulterio. Y esto no solo se aplica a la persona que estando casada adultera con otra persona, sino que es adúltero o adúltera cuando se divorcia de su esposo o esposa y se vuelve a casar estando en vida su primer esposo o esposa. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos qué dice las escrituras acerca del matrimonio, cuando la ceremonia se celebra como la autoridad lo demanda, y el hombre y la mujer aceptan los votos conyugales, ambos vienen a ser marido y mujer, y ya no son más dos, sino una sola carne, como Pablo escribió en una de sus cartas. Leamos en Romanos 7:2-3, porque la mujer está sujeta al marido mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Este pasaje nos muestra que la mujer está ligada a su marido mientras éste viva y que no está libre para dejarlo y casarse con otro a menos que él muera. Está claro que la misma ley también se aplica al esposo. Al escribirle a la comunidad de Corinto, Pablo dijo, 1 Corintios 7:11, a los que están juntos en matrimonio, denuncio no yo, sino Yahweh, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Toda esta cita demuestra que cuando dos personas del sexo opuesto se casan, es para toda la vida. Por lo tanto, ellos deberán tomar el asunto del matrimonio con mucha seriedad, y una vez casados, deberán hacer todo lo posible para que su matrimonio sea lo que Yahweh estableció que fuera. Mientras los dos vivan, ambos seguirán siendo una sola carne y deben esforzarse en vivir en amor. Pablo dice que si por alguna razón no pueden permanecer unidos, no deben volverse a casar. La mujer no debe abandonar a su marido, pero si lo hace debe permanecer sin casarse o volver a reconciliarse con él. Esto se aplica también al marido. Cuando Pablo comparó el matrimonio con el Mesías y la comunidad, él dijo así, Efesios 5:25-28, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la comunidad y se entregó a sí mismo por ella. Y en Efesios 5:28-33 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también el Mesías a la congregación. También instruyó a las mujeres para que se sometieran a su marido como al Mesías, como leemos en Efesios 5:23-33, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la comunidad, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la comunidad está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Si estas instrucciones fueran obedecidas, habrían muy pocas separaciones, si tal vez ninguna. Pero la gente fracasa al no obedecer la palabra de Yahweh, lo cual produce conflictos, separaciones y divorcio en los hogares. Tristemente, muchas personas toman el matrimonio como algo muy simple, olvidando que fue instituido por Yahweh, siendo un juramento ante de que ambos serán una sola carne y que solo la muerte los separará. Yahweh detesta el divorcio. Muchas veces la gente se casa con la determinación de que eventualmente se separará y se divorciará de su cónyuge, si acaso no pueden comprenderse. Bien, muchas de las preguntas que las personas me han hecho cuando hice este estudio por escrito es que si un hombre pega a la mujer, golpea a la mujer o viceversa, como sea, entonces como está escrito que no puede separarse, entonces tenemos que vivir atado a esa persona y seguir soportando los golpes. Eso no dice las escrituras. Pablo dice, si lamentablemente, porque hoy se puede comprender que el mundo está en tremenda situación de maldad y enfriamiento de amor, que esto sí puede suceder, mucho más en estos tiempos. Pablo dice, sepárese, pero quédese sin casar. Se puede separar, pero quédese sin casar. Sin embargo, él también dice en una parte, sepárese, pero no se divorcie, porque también se pueden reconciliar. Separarse es
separarse de la persona, pero no divorciarse. Ahora bien, si se divorcia, no se case. Ese es lo que Pablo dice. Entonces, muchos consideran el divorciarse y volverse a casar como el mudarse de una casa a otra. Pero nuestro Salvador enseñó que eso era pecado y nos dice en una contestación a una pregunta concerniente al acto de Moisés en permitir a la gente que se divorciara, en donde los fariseos le preguntan a Yahushua. Y Yahushua dice en Mateo 19:8: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Así es, por la dureza justamente de los corazones, hoy la gente también se separan porque quieren. Pero bueno, un ejemplo, si el esposo es un golpeador o viceversa, la persona lamentablemente se tiene que separar. No digo divorciar, pero ¿cómo se va a quedar con una persona golpeadora? Pero quédese sin casar. Otra de las preguntas que por ahí hacen las personas es: ¿qué hago si yo me separé de mi primer marido o de mi primera esposa y me volví a casar? Yo no soy Yahweh. Por lo tanto, mi respuesta va en base a lo que dice en Corintios 7, en donde Pablo dice: si Yahweh lo llamó incircunciso, quédese incircunciso. Si Yahweh lo llamó siendo circunciso, quédese circunciso, porque la circuncisión y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Yahweh. Si Yahweh lo llamó siendo esclavo, quédese siendo esclavo. Pero si quiere liberarse, bueno, está en cada uno. O sea que así como fue llamado, quédese, dice Pablo en su carta de Corintios 7. Él dice: quédese como fue llamado. Ahora, para mi forma de ver, es bueno que la persona pida oración y discernimiento para poder entender y comprender, o para poder ver el camino o la señal que Yahweh por medio de su espíritu pone en sus corazones. Pero por lo tanto, el matrimonio es un juramento ante Yahweh, por eso no se debe de divorciar. Y el que se divorcia no se debe volver a casar. Por eso Pablo en su carta dice: prefiero que sean como yo, soltero, porque las mujeres tienen que servir a su marido, y viceversa. Y el que es soltero sirve a Yahweh enteramente. Bueno, en mi caso yo me quedé soltera y prefiero seguir a Yahweh. Entonces dice: en el principio aún ni se mencionaba que el hombre y su mujer pudieran separarse, mucho menos divorciarse y casarse otra vez. Ahora leemos en las formulaciones doctrinales y credo de muchas iglesias que la escritura guarda silencio acerca del matrimonio y no toca nada con respecto a eso, y vemos que muchos pastores incluso son casados por segunda vez, aún estando su mujer en vida. Así que hay mucha escasez de enseñanza con respecto a eso en las iglesias evangélicas y en todos los credos doctrinales. Las escrituras hablan claramente del tema. De hecho, los mismos textos que establecen la permanencia del matrimonio hasta la muerte de los cónyuges establecen prohibición a volverse a casar por segunda vez. Pero también hay textos directos y concisos que prohíben a una persona cuyo cónyuge está vivo que contraiga un nuevo matrimonio. Veamos algunos. En 1 de Lucas 16:18 dice: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. El texto es tan claro que no hay manera de discutirlo o evadirlo. Es directo y conciso. No necesitaríamos ningún otro para saber lo que Yahweh quiere. El texto muestra claramente, es específico, es decir que no solo sería adulterio para quien se casa estando vivo su cónyuge, pero que aquella persona con quien se casa también estará en adulterio. Así que sumaríamos 4 personas en adulterio cuando hay un divorcio y las 2 personas divorciadas se casan con alguien más. Por ejemplo, en Marcos 10:11-12 dice: y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su esposa y se casa con otra comete adulterio con ella, y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio. En el versículo 11 especifica al hombre y en el 12 a la mujer. Los textos no dejan ninguna duda alguna de su intención. No hay excepciones, no hay posibilidad a ambigüedades. Es adulterio casarse con otra persona estando vivo el cónyuge legítimo. En Romanos 7 dice: porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La ley del marido se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Solo si el marido muere, ella, su esposa, queda libre de la ley del marido. Si no hay muerte, no queda la mujer libre de su marido y viceversa. Y en Romanos 7:3 dice así que si
en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Cualquier segundo casamiento antes que intervenga la muerte para terminar el primer casamiento es considerado adulterio. Tristemente, quienes no ven una prohibición de Yahweh para contraer un segundo matrimonio, o bien no están leyendo la Biblia, o bien leen solo las porciones que les convienen, mientras hacen caso a sus líderes adúlteros, son los que caen en este gran engaño. Solo la muerte es la que desliga o liberta al hombre para casarse por segunda vez. Solo el soltero o el viudo puede casarse y no pecar, pero el divorciado sigue ligado a su mujer y no está libre de mujer, y por lo tanto pecaría al volverse a casar. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 7:27, estás ligado a mujer, no procures soltarte. La liga es el matrimonio insoluble, que la separación o divorcio no disuelve, sino solo la muerte. Y en 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en Yahweh. Nuevamente se enfatiza la sujeción o ligadura que un casado tiene con su cónyuge, haciendo eco de las palabras del Mesías respecto al matrimonio. Lo que Yahweh juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Se puede volver a casar las personas viudas, los ministros deben ser maridos de una sola mujer. Así que esto es realmente importantísimo. Para el que quizás se haya separado porque no se sentía a gusto con su marido y quiere casarse nuevamente con otra persona, eso es malo delante de Yahweh porque está escrito en su palabra. Así que Yahweh dice en su palabra que debemos estar sin casar, o de lo contrario, estar unido al marido y a la o esposa hasta que la muerte los separe, que se puede casar solamente los solteros y los viudos, es decir, cuando el marido muere o la esposa muere.